Flor y Canto presenta. Número 441 del Compendio del Catecismo. ¿Es posible cumplir el Decálogo? Sí, es posible cumplir el Decálogo, porque Cristo, sin el cual nada podemos hacer, nos hace capaces de ello, con el don del Espíritu Santo y de la gracia. A ver, podemos cumplir los 10 mandamientos, porque muchas veces tenemos conciencia de nuestra debilidad, fragilidad pecadora, y decir, es que yo peco contra todos, ¿no? Peco contra todos los mandamientos, y si alguien me ayuda a examinarlos de una manera detenida y profunda, me siento profundamente pecador, ¿no? Bien, esto es verdad, pero yo creo que nuestra conciencia tiene que ser doble. Por una parte, conciencia de nuestra fragilidad, de que no somos nada, de que no podemos nada por nosotros mismos, no somos nada sin la gracia de Dios. Tengo conciencia de mi fragilidad. Y si todavía no he llegado más bajo, es porque he sido sostenido. Pero al mismo tiempo también tenemos que tener conciencia, como dice San Pablo, de que todo lo podemos en aquel que nos conforta. O sea, yo no soy nada sin la gracia de Dios, pero con la gracia de Dios, Dios me hace participar de su poder, de su fuerza. Las dos cosas, ¿no? No sería correcto quedarse solo en lo primero, en la conciencia de nuestra fragilidad. No soy nada sin la gracia de Dios, pero todo lo puedo en aquel que me conforta. Luego, creemos en el poder de la gracia, y no solo en teoría, sino en mi vida, porque a veces solemos decir, sí, yo creo que Dios es todopoderoso, pero no terminamos de creer que lo sea en mi vida. Entonces, si no lo es en mi vida, a ver, me está faltando fe en el poder de Dios. Porque a veces es más fácil creer que Dios que crease las estrellas, el firmamento, el universo, que Dios me va a hacer santo a mí. Esto segundo puede costar más creer que lo primero. Pero sin lo segundo, la fe en lo primero, pues es inconsistente, ¿eh? ¿Cómo vivir esto? Bueno, pues un texto que creo que ilumina mucho y que os invito a que lo llevemos a la oración, ¿no? Para que tengamos confianza en que la gracia de Cristo no nos va a faltar para poder cumplir los mandamientos. San Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Es una imagen maravillosa en la que Jesucristo te dice, mira, unido a mí podrás vivir los 10 mandamientos, unido a mí podrás ser santo, porque el sarmiento está unido de continuo a la vid, está recibiendo de la vid, recibe de la vid pues la savia, la vida, y así nosotros, en la vida moral del cristiano, solamente es sostenible cuando estamos unidos siempre a Jesucristo, vivir unidos a Él, vivir de Él, de su gracia, de su vida. En el fondo, el hombre peca cuando pierde la presencia de Dios. Cuando pierde la presencia de Dios. Hoy en día que estamos tan familiarizados con esta cobertura de los móviles y estas cosas, ¿no? Pues, a ver, ¿cuándo comienzan los problemas en las aplicaciones de un móvil y etcétera? Cuando perdemos cobertura. El móvil está fuera de cobertura y entonces no le funcionan las cosas, ¿no? Así le pasa al hombre, ¿no? Que cuando deja de estar en presencia de Dios, cuando deja de como la vid de los sarmientos, estar insertados, ¿no? Injertados en la vid, y cuando dejan de recibir la vida de Cristo, entonces, claro, pues comienzan los problemas, los sarmientos se secan y no sirven más que para cortarlos y para echarlos al fuego, ¿no? Porque no somos capaces de hacer obras de vida, cumplir los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Es una imagen, pues, preciosa en la que nos dice que es posible cumplir los mandamientos si estás unidos a Jesucristo. Y si se nos hacen costosos los mandamientos es porque nuestra unión con Jesucristo no es suficientemente íntima. Si fuese más íntima, si conocieras el don de Dios, pues la vida de vivir en gracia te resultaría mucho más, ¿no? Pues espontáneo. Él vive en nosotros, Jesús vive en nosotros. Si Él vive en nosotros, vivir en gracia, cumplir los 10 mandamientos es posible.
Su persona, la persona de Jesús, es la norma de nuestra vida, porque Él vive en nosotros. Yo creo que podríamos incluso hacer la siguiente explicación. ¿Cuál es nuestra relación con Jesús en nuestro actuar moral? Primero, estamos llamados a tenerle a Jesús como modelo, a actuar como Jesús. Ese es un primer nivel. Jesús como modelo. El segundo es actuar en Jesús, en el espíritu de Jesús, en el espíritu del Evangelio, ¿no? O sea, siendo el Espíritu de Dios, ¿no?, el que nos está permitiendo ser transformados para poder vivir conforme a Jesucristo. Y el tercer nivel es dejarle a Jesús que actúe en nosotros. O sea, darnos cuenta de que ese tercer nivel, ¿no?, de ver cómo la vid y el sarmiento están plenamente unidos, es que es Jesús mismo el que ama a través de nosotros, el que hace el bien a través de nosotros, ¿no? Por eso yo diría estos tres niveles. Actuamos nosotros como Jesús actúa. Es la imitación de Cristo. Pero esto es muy insuficiente. Actuamos en Jesús, en segundo lugar, movidos por su Espíritu, movidos por el Espíritu de Jesús. Y en tercer lugar, dejarle a Jesús que actúe en nosotros, que Él ame al mundo, que transforme al mundo, sirviéndose de nosotros, siendo nosotros sus manos, sus pies, ¿no? Como decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Yo solo soy un humilde lápiz con el que Jesús escribe una carta de amor al mundo. Bueno, pues este nivel de intimidad es clave, ¿no? Y así podemos decir, a ver, la pregunta era, ¿es posible cumplir el decálogo? Sí, ten confianza en la gracia de Dios, es posible. Pero la clave está en la intimidad de la unión con Jesucristo. No serán tus fuerzas las que te permitan cumplir el decálogo, sino la unión íntima con Jesucristo, el estar movido por el Espíritu de Cristo, en los que te permitirán que la ley de Dios sea tu propia vida, tu propio estilo de vida, en el que te fundas y te confundas, ¿no?, en tu propia vida con la ley de Dios. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz.